30 de octubre de 1974. El Zaire. 60.000 personas rugiendo bajo la noche africana. En una esquina, un campeón invencible que destruía rivales. En la otra, un hombre al que muchos ya daban por acabado. Pero esa noche, la historia del boxeo iba a cambiar para siempre. Pero, ¿cómo acabaron peleando estos dos en mitad de África? El combate fue promovido por Don King y Hank Schwartz. La astucia de Don King hizo que la firma de los contratos siguiese hacia adelante, con diferentes triquiñuelas de este pintoresco personaje del mundo del boxeo. La búsqueda de la sede para esta pelea fue de lo más complicada. Encontrar inversores se le hizo una tarea casi imposible. En todos lados estaban Don King y Hank buscando socios financieros para este evento, pero solo se encontraron con el rechazo. Hasta que un día llegó la llamada que hizo que estos dos se quedaran perplejos por ver el posible sitio donde se celebraría el combate entre Ali y Foreman. El asesor financiero que tenía como cliente a Joseph Mobutu, el dictador que gobernaba el Zaire y que estaba dispuesto a acceder a cubrir los gastos de la pelea, pagándole unos 10 millones por adelantado si se aceptaba organizar el evento en el Zaire. En esa época se hacían peleas en muchas partes diferentes del planeta, pero el Zaire era un sitio raro para albergar una pelea por el campeonato de los pesos pesados. Este país africano era uno de los más pobres y corruptos, un sitio atrasado en todos los sentidos, sin casi electricidad ni agua caliente y donde los opositores al líder de la nación eran ejecutados sin miramientos. Teniendo esto en cuenta, mucho menos podrían ser la sede para este combate, con todas las dificultades que esto conlleva, ya que obviamente este combate se haría de cara al público estadounidense, y obviamente si se hacía en el Zaire se tenía que celebrar a altas horas de la madrugada. Era más que obvio que esta pelea era con fines políticos. Mobutu quería enaltecer su figura haciendo este evento de gran magnitud. Traer a estos dos grandes pesos pesados, los héroes de la raza negra peleando entre sí por el campeonato del mundo de los pesos completos, dejaría en segundo plano todos los problemas que atravesaba el país por aquel entonces. En cuanto a lo deportivo, el combate tenía diferentes opiniones, pero la mayoría era que Foreman iba a destruir de forma espectacular a Muhammad Ali. Teniendo en cuenta las victorias de George, no era ninguna locura pensar eso. Sus últimas 3 victorias sumaban un total de 11 minutos y 35 segundos. 2 de sus últimas victorias eran oponentes de gran nivel como Ken Norton o el gran Joe Frazier. Por otro lado, Don King y Hank intentaban vender este combate a los estadounidenses como un evento único. Su plan era llevar aficionados para que pudiesen vivir la pelea en persona, aunque esto no estaba saliendo del todo bien por el alto precio del viaje. En el Zaire, Mobutu preparaba una reconstrucción del estadio de fútbol de Kinshasa. Quería multiplicar la capacidad a 120.000 personas. Pero esto no era todo. Querían que el combate fuese más que eso. Más que un combate, esto iba a ser una fiesta. Y para ello necesitas a los mejores en esa época. El combate entre George Foreman y Muhammad Ali sería el colofón final de un festival que duraría 3 días con artistas de la talla de James Brown, B.B. King o Celia Cruz. Según pasaba el tiempo, parecía ir todo en marcha y el combate se iba a celebrar en ese sitio. Pero Ali estaba ante un problema. Y es que si bien Ali ya era un símbolo de respeto y admiración, sobre todo para la raza negra, Foreman también era alguien al que admirar. Era el campeón de los pesos pesados y en África todos lo respetaban. Y también compartían creencias con Big George, y es que los zaireños también eran cristianos. Esto generó que Ali no pudiese hacer la historia del malo contra el bueno o el aclamado contra el odiado como ya había hecho en innumerables ocasiones en muchos de sus combates. Esta vez eran dos deportistas glorificados por su raza, con lo cual Muhammad tenía que ingeniarse algo diferente de lo que solía ser en Estados Unidos. Surgió una conversación con Jim Kilroy en el vuelo rumbo a Kinshasa. Básicamente Ali le preguntó qué es lo que odia a la gente del Zaire. Este le respondió que a los belgas. Y esto es algo importante y quiero que te quedes con esta información para más adelante. Primero, vayamos al porqué del odio de la gente del Zaire a los belgas. Este país durante décadas fue explotado por Bélgica, extrayendo minerales y riquezas mientras la población vivía bajo un sistema de desigualdad y control. Cuando llegó la independencia en 1960, el país quedó inestable y muchos congoleños culparon a Bélgica de seguir interviniendo en sus asuntos. Teniendo en claro este contexto histórico, entenderás la estrategia de la guerra psicológica hacia George Foreman y sobre todo verás cómo fue un genio Muhammad Ali en este tipo de situaciones. Y todo empezaría cuando George Foreman llegó al Zaire con su noble compañero, un pastor alemán.
Esto lo vieron los aireños como una provocación hacia la población, ya que con esta misma raza los belgas controlaban a los congoleños, haciéndoles tener a estos poca simpatía por estos animales. Obviamente esto Muhammad lo aprovechó al máximo y ya tenía creada la historia perfecta del bueno contra el malo. De esta situación nacieron expresiones como Ali Boumaier, que te contaré más adelante qué significa y el porqué de esta frase. El 25 de septiembre era la fecha de este combate y sería la fecha en la cual para muchos sería el fin de Muhammad Ali. Foreman, con su seriedad característica, entrenaba como una verdadera bestia. Estaba ante uno de sus combates más grandes. Ali, por otro lado, trabajando mucho en lo psicológico a George Foreman, pero también entrenando duro. La verdad que los dos púgiles parecían estar en un buen estado de forma. Aunque a decir verdad, los mejores momentos de Ali ya habían pasado, sobre todo después de su parón por la retirada de licencia. Y quiero que recuerden lo que dije antes con el tema del Zaire. Este sitio era uno de los más peligrosos de África. La criminalidad de este país era gigante. Pues para que vean la magnitud de este combate, gracias a Ali Foreman, la criminalidad del país había desaparecido casi por completo. Cuenta la leyenda que debajo de donde se haría el combate había una planta subterránea con numerosas celdas donde Mobutu encerró a miles de criminales. Kinshasa, en ese momento exacto, era el lugar más seguro del planeta. Esto mostraba al mundo lo importante que era en aquel entonces un combate por el campeonato de los pesos completos. El campamento de entrenamiento de George Foreman dejaba a la vista su planteamiento de pelea: arrinconar a Muhammad Ali y destrozarlo con sus impresionantes golpes. Golpes los cuales hacían agujeros en los sacos, y se dice que cuando Foreman entrenaba, Ali no quería ni verle. Sus golpes eran tan poderosos que el terror se apoderaba de él, sobre todo al pensar que en unos días los golpes no irían a ese saco, sino que irían a él mismo. Foreman estaba en un estado de forma excepcional, pero algo inesperado pasó. Big George tenía una brecha que le impedía pelear. Esto ponía todo patas arriba. Obviamente el evento era gigante, los músicos ya estaban en el lugar. Todo estaba preparado y no se podía cancelar nada, con lo cual la idea fue aplazarlo. 6 semanas serían las que había que esperar para que esta brecha se curase. El concierto se hizo con la fecha prevista, pero el combate se haría el 30 de octubre de 1974. La mayoría de predicciones eran un caos devastador que le tenían la victoria a George Foreman. En 2 asaltos lo hizo con Frazier y también con Ken Norton. Ambos boxeadores le ganaron a Ali, pero a veces esas matemáticas no funcionan con el bello arte del boxeo. En cuanto a la estrategia de Ali, era salir a moverse, bailar, flotar como mariposa y picar como abeja. Pero su equipo estaba realmente asustado. Estaban ante el combate más peligroso de la carrera de su púgil, que si bien se había enfrentado a grandes boxeadores, nadie pegaba como George Foreman. Pero la mentalidad de Muhammad es lo que le hacía grande, y antes de entrar al ring se lo dejó bien claro a su equipo. Ali exclamaba: ¿por qué demonios están tan asustados? Como si esto fuera un funeral. Se creyeron toda la basura que leyeron sobre lo fuerte que golpeaba George Foreman, sobre cómo noqueó a Joe Frazier. Sus golpes me matarán, según dicen. Si cuando salgamos ahí fuera siguen asustados, sonrían, finjan que están felices. ¿Cómo carajo voy a ganar la pelea si salgo pensando como ustedes? Los dos púgiles se encontraban en el cuadrilátero. La noche africana le daba un toque diferente a este combate. Las amenazas de lluvia habían desaparecido por completo. La intensidad del público era abrumadora. Al grito de Ali Boumaier, que significaba Ali, mátalo, le daba a este combate una atmósfera que nunca jamás se repetiría. El cara a cara instante antes de que la campana resonara estaba a la altura de la intensidad vivida. Muhammad Ali le repetía una y otra vez que estaba a punto de enfrentarse al boxeador más grande de todos los tiempos. Sonaba la campana en Kinshasa y el mundo entero estaba pendiente de este combate. Foreman desde un primer momento plantó sus pies en la lona dando una declaración de intenciones. Quería destrozar a Ali lo antes posible. Muhammad por otro lado se movía, bailaba, pero no tanto como estábamos acostumbrados, y se quedaba de vez en cuando en cortas distancias. Esto hizo que su esquina tuviese un ataque de nervios desde los primeros instantes de la contienda. Quizás por el ego, Ali se quedaba a intercambiar golpes para demostrarle al mundo entero lo duro que era. El primer asalto fue dirigido por Muhammad, por lo menos desde un primer momento que conectaba sus mejores golpes rectos en la cara de Foreman.
pero se sentía que George Foreman podía llevarlo a las cuerdas y machacar los costados de Muhammad. Con esto le quitaría el aire y las piernas que tanto necesitaba el nacido en Louisville. El cierre del primer asalto estuvo mejor cerrado con un Foreman que metía golpes al cuerpo que doblarían a cualquier ser humano común y corriente. El asalto número 1 fue cerrado, sobre todo por esos golpes de poder de George, pero Ali con una guardia de derechas había sorprendido bastante a su rival. Creo que ese recto de derechas estaba sorprendiendo a su adversario. Eso sí, la cara del ex campeón antes de salir al segundo asalto mostraba lo que era pelear con George Foreman. A gritos del público de Ali Boumaier comenzaba el segundo asalto. Los intercambios en cortas distancias eran incesantes. Este combate empezaba a hacerse cuesta arriba para Ali, que ya empezaba a mostrar signos de cansancio. Las cuerdas empezaban a ser su refugio. Un bloqueo fuerte impedía que las bombas que soltaba Foreman impactaran en su mandíbula. Por momentos, cuando Foreman bajaba su guardia, Muhammad conectaba ese jab en forma de latigazo, pero le verían después una ráfaga de golpes de poder que nunca entenderé cómo no hacían caer al ex campeón. La lucha en las cuerdas cada vez era más intensa. Los últimos instantes del segundo asalto fueron realmente buenos para Muhammad, que metió varias combinaciones que George Foreman parecía soportar bastante bien con una quijada de hierro. El Ali bailarín había desaparecido y los expertos pronosticaban un caos muy pronto. Los golpes al cuerpo de Foreman seguían siendo incesantes ante un Ali que descansaba en las cuerdas y aprovechaba el clinch para hablarle a Foreman al oído. Hasta este momento, en el quinto asalto, Ali vivía en las cuerdas. Antes se solía mover un poco más, pero en el quinto se quedó esperándolo la mayoría del asalto. Quizás como una forma de retarle, de provocarle y de pelear ante la adversidad como ya había hecho en otras ocasiones dentro y fuera del ring. El cierre del quinto asalto fue una explosión de ritmo por parte de Muhammad, demostrando que aún tenía la fortaleza para pelear, dándonos un momento icónico de este combate. Y os lo juro que no puedo evitar emocionarme al ver esto. La grandeza que tienes que tener para hacer este tipo de cosas es incalculable. El público estaba absorto ante el impresionante combate que se estaba celebrando. Los críticos de la época no se podían creer lo que estaban viendo. El sexto asalto fue una demostración de fortaleza por parte de los dos. Ali conectó más uno de sus golpes estrella, el jab. Foreman por otro lado seguía hacia adelante empujando a su rival hacia las cuerdas, pero ya no se sentía la potencia de sus golpes. Los dos hombres estaban cansados. Ali seguía hablándole al oído. Esto estaba desmoronando a George Foreman. Esto mismo lo confirmó años después en un programa de televisión. Y se daba cuenta en estos momentos que estaba ante el más grande. El combate sigue igual, Foreman metiendo presión, Ali aguantando sus golpes para que se cansase lo máximo posible y después con un cambio de ritmo brutal meter sus mejores golpes. Comenzaba el octavo capítulo de esta pelea. Los golpes rectos de Muhammad eran convincentes ante un George Foreman que ya no tenía más gasolina en el tanque. El ritmo de combate era lento, adaptándose a la estrategia de Muhammad, que quería ver a su rival más lento y con menos peligro por ende. 1 minuto 40 del octavo asalto, la precisión brillaba por su ausencia, quizás por la falta de aire de los dos. El rope and dope seguía haciendo efecto en Muhammad Ali, pero Foreman estaba exhausto de una manera nunca antes vista. Cada vez que tiraba su golpe se podía ver como no tenía aire. Sus piernas cada vez eran más flojas, su defensa cada vez más baja. Y no se esperaba nunca un ataque de explosividad que cambiaría la historia del boxeo. Ali conectó una derecha después de una larga combinación que mandaba a George Foreman a la lona. Estábamos ante el nuevo monarca de los pesos pesados, el rey del mundo, el campeón de los pesos completos. Nadie creía en Muhammad Ali, pero una vez más demostraba por qué se le llamaba el más grande. Este fue uno de los combates más impresionantes de la historia y posiblemente de mi favorito. Uno de esos combates que me encantaría ver a pie de ring, sentir cómo Ali le hablaba a Foreman, escuchar también cómo retumbaban los golpes de este, sobre todo sentir esa atmósfera que se había creado en este gran duelo. Cuando Ali salió del estadio, el sol empezaba a asomarse sobre Kinshasa. Las calles gritaban su nombre, las carreteras estaban colapsadas, miles de personas querían ver al nuevo campeón del mundo. Aquella noche
no solo había derrotado a George Foreman, había derrotado a las probabilidades, había derrotado al miedo y había demostrado que la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta. Su victoria en el Rumble in the Jungle se sumaba a sus guerras contra Joe Frazier, su regreso tras el exilio o a su enfrentamiento con el propio gobierno de los Estados Unidos. El mito de Muhammad Ali no volvió, se consolidó, porque esa madrugada en África no ganó solo un cinturón, ganó la eternidad.